te decíamos al comienzo del programa, se están cumpliendo 50 años del primer bypass, así que vamos, Anita, a entrevistar. Va a ser un honor para nosotras recibir a la sobrina de René Favaloro, actual presidenta de la Fundación. ¿Cómo andás, Liliana? Bienvenida. Un gusto enorme tenerte. Gracias por la invitación. Bueno, nos ponemos cómodas, ahí está. 50 años. 50 años del bypass. Increíble, medio siglo. Medio siglo, qué manera de cambiar la historia de la medicina. Bueno, igual, ¿cómo sería una explicación bien coloquial, exacto, de lo que es el bypass? El bypass, la traducción es un puente, ¿no es cierto? Crear un puente. Crear un puente para unir o sortear un obstáculo, ¿no? Para cruzar algo que puede ser riesgoso. En este caso, en la cirugía de bypass o en la enfermedad coronaria de las arterias, que a veces se usa también en las piernas, o sea, el bypass, cuando uno tiene obstrucción en las arterias de las piernas, es conectar un conducto, un tubito, en la aorta, la arteria aorta, que sale del corazón, y saltear la obstrucción de la arteria coronaria, ese árbol coronario que es como un tronco de árbol y sus ramas, ¿no? Entonces se pone el bypass o el puente en la zona distal, sorteando la obstrucción. Ahí tienen una imagen muy clara. O sea, la aorta es lo rojo, esa es la arteria aorta, que sale toda la sangre para el corazón y el territorio del cuerpo. Y acá vemos donde está el cuadradito la obstrucción. Esa arteria está obstruida, más del 70%, es una obstrucción severa de la luz, ¿no es cierto? Como un caño. Entonces, se obstruye, no deja pasar la sangre y el riesgo es el infarto, que está ahí puesto en más oscurito, en la punta del corazón, toda esa zona más oscurita. Entonces, poner un conducto entre la aorta para que salga la sangre y se cose, la anastomosis se llama, se cose, se hace un ojal, como un ojal, impresionante, como y se pone, la arteria se cose alrededor. ¿Y de qué material es ese puente? Bueno, el puente ese se usa, que es lo que describió René y utilizó, es la vena safena. Todos tenemos vena safena, que está en los miembros inferiores, la vena más importante que tenemos. Luego se han empezado otros conductos a utilizar, que también están acá. Estos son los libros. Se quitaba un tramo de vena safena. Se saca la vena safena. ¿Y ese se reemplaza o se unía el que se quitaba? No se reemplaza, no es necesario. No, porque hay otras circulaciones colaterales que van supliendo esa vena. Es impresionante. Entonces eso se resuelve solito. Así que lo que se saca esa vena safena y se realiza como está acá en el libro. Este es el libro que escribió René en el año 70, publicado en el 70. Este es el original. En inglés, también es original, pero la traducción en español cuando se vino acá a la Argentina. Esto está publicado en el 73, es en la edición del 70, en la original. Donde habla todo el proceso de desarrollo de la cirugía de bypass coronaria. O sea, entonces, como vemos acá, esto es vena, se une, como ven acá cosido, la vena safena y se une a la arteria. Acá la obstrucción está en el medio, entonces la sangre va a venir de acá para acá y va a saltear la obstrucción, o sea, va a estar protegido. Si se tapa esa arteria coronaria, esto lo va a suplir. Y luego se usaron otros conductos. La arteria mamaria, que es esto que vemos acá. Esa arteria mamaria, todos la tenemos, una arteria irriga las mamas, o sea, lleva sangre a las mamas. Esa arteria sale de una arteria principal que es la subclavia, que todos tenemos. Entonces, se saca, se desconecta y se utiliza directamente como bypass, la unión, y la sangre llega a través de eso. La ventaja de esta arteria es que no tiene aterosclerosis, no se tapa. Es arteria esto, no es vena como la vena safena. Claro. ¿Okay? Son distintos material.
unos venas y la constitución de esas paredes son distintas. Diferentes. Bien. Entonces, esta arteria no se sabe por qué, pero no desarrolla aterosclerosis, no se obstruye. Ahora, Liliana, ¿cómo prolongó la vida de los pacientes esta operación? O sea, esto se logró gracias a la conjunción, como hablaba René. Esto no es un trabajo único, sino en equipo, y gracias a que cuando llega en el año 62 a la Cleveland Clinic, el doctor Mason Sonja, que el padre del cateterismo, la cinecoronariografía, el estudio de las arterias del corazón con contraste, que fue en el año 58 y él llega en el 62, tenía 13.000 estudios hechos, Mason Son, en la Cleveland. Entonces empieza a investigar esos estudios angiográficos, que se llama, o cateterismo, arteriografía, eso quedaba filmado y se veían... y empezó a estudiar la anatomía, porque se sabía que el infarto se producía, que la enfermedad coronaria existía, que las arterias se tapaban, pero no se sabía íntimamente qué era lo que estaba sucediendo. Y ahí René empezó a ver esos 13.000 estudios y vio que había distintas variantes entre los humanos, ¿no? No son todos iguales, que hay dos arterias, pero una es más dominante que la otra, la coronaria derecha y coronaria izquierda, y las obstrucciones. Y ahí fue ver cómo esta técnica empezó a decir, si yo sorteo esa obstrucción, salto esa obstrucción, puedo evitar un infarto. No solo, y eso fue lo que hizo. Y realmente lleva 50 años y esto ha salvado vidas, no solo en la calidad de vida, porque no tiene el dolor de pecho, la angina de pecho, no tiene falta de aire, sino evitar el infarto. Que el infarto, ya llegamos tarde, el infarto, el músculo se muere, es como cortar una rama de un árbol y las hojas se secan. Esto es igual. Lo mismo. No le llega sangre, se muere, se cicatriza ese músculo. Totalmente. Y el corazón. Entonces, lo que sobrevivió es que esta técnica pudo perpetuarse y masificarse dentro de los cirujanos avesados en la técnica. ¡Qué revolución! ¿Y cómo? Claro, sin duda, pero ¿cómo fue? Digo, uno se imagina, ¿no? Un médico argentino que llega a Estados Unidos, un país con una tradición de medicina, digamos, como muy... Más convencional. Más convencional. Y un médico argentino que viene en un quirófano y dice, yo quiero hacer esto, ¿me dejan permiso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántos años le llevó? Es interesante en el libro, yo estaba repasándolo, porque realmente uno a veces en el momento toma valor a Donald Effler, que era su jefe, que hace una introducción en el libro. Donald Effler, su jefe de cirugía cardiovascular y torácica, dice, todos los visitantes que venían a la Cleveland Clinic querían ver la unidad coronaria y el infarto. O sea, y René dice, este argentino que tenía mucha experiencia, tenía una buena formación de cirugía general, porque bueno, había estado 12 años en Jacinto Arauz en La Pampa, atendiendo desde partos hasta cualquier todo el espectro. Tenía una experiencia importante en el Policlínico, en el Hospital San Martín de la Plata. Entonces, dice, y él le interesa, lo único que quiso es, deme los 13.000 estudios del doctor Mason Son, de la cinecoronariografía, porque él quería salvar las personas del infarto, de que no se muriera. Y así fue que, bueno, empezó a ver los cateterismos y ahí empezó a pensar cómo salvar que ese músculo, porque en ese momento medicación no había mucho, había lo que se llamaban los nitritos, vasodilatadores, que hoy todavía existen y se usan. Pero no había nada. Entonces los infartos se producían. ¿Y cómo vivía el paciente en esa época? Y haga reposo, menos actividad física, se lo paraba, no hacía nada. Era una cosa invalidante. Claro, y esto realmente cambió el curso, porque la persona puede hacer una vida normal a posterior. Normal. O sea, hay que pasar, como siempre decimos, por el trauma quirúrgico. Y sí, no es menor. Es una cirugía a cielo abierto, pero está destinada esta cirugía a cuando hay enfermedad difusa de las arterias, o sea, está más diseminada en las arterias coronarias. Quizá, porque otro método, es la angioplastia, que está en el año 77, Grunstein hace la primera angioplastia, 77, o sea, 10 años posterior, que es a través no de la cirugía, pero
el angioplastia es excelente para destapar en agudo. Cuando uno está teniendo el infarto, en el momento. y la abrimos... Esto es más preventivo, ¿no? La cirugía, el bypass es una cirugía preventiva del infarto. Evitar la muerte súbita, porque el infarto produce muerte súbita, ¿no? Es el paciente que se agarra al pecho y ¡bom! Cae. ¿Cuántos bypass se hacen por año? No sé si ese es el número o la pregunta exacta como para tener una referencia ahí en la Fundación Favaloro. Bueno, nosotros hacemos los números de la fundación desde que se abrió el Instituto de Cardiología y Cirugía del año 92, ahí en Belgrano, que creó el doctor René. 13.300 en 25 años. Este año para nosotros es muy especial, porque 25 años de la apertura del centro, de la creación del centro del instituto, porque bueno, previamente estaba en el Sanatorio Güemes y ahí se hicieron, también, no sé, pero no tenemos un número. Desgraciadamente no hay un registro internacional de bypasses, pero millones de personas. Liliana, ¿qué representa haber tenido a René Favaloro como tío, digamos? ¿Cuánto marcó tu vida? Y la especialidad. Yo hago cardiología, así que bueno, no soy cirujana, ¿no? Pero bueno, el corazón es algo que moviliza, creo. Sí, ¿cuántos? Entonces creo que sí, ha influido. Nosotros somos una familia de médicos, ¿no? Ya, ¿Y tu papá? Hermano de mi abuelo, Favaloro, era médico, Arturo, el cual René hablaba, que iba a hacer los domicilios cuando era chico. Mi padre era cirujano también y trabajó con René en el Sanatorio Güemes como cirujano cardiovascular, cuando él vino a la Argentina en el año 71, René. Sí. Bueno, yo nací en Jacinto Arauz, con mi padre vivimos junto con René allá en Jacinto Arauz durante esos 10 años, así que bueno, digamos que fue muy en paralelo. Y yo conocí la Cleveland Clinic a los 10 años de edad. Estaba Liliana Grinfeld allá, ya como médica, haciendo la residencia. René la presenta como residente y realmente fue muy interesante porque al verla para nosotros con 10 años, mis otros hermanos 12 y 14, y Roberto, que es cirujano cardiovascular, ver esa Cleveland Clinic con... ¿Ya decidiste de chiquita que lo tuyo iba a ir por ese lado? No, yo estaba entre dos especialidades, antropología cultural y medicina. No, pero me encantaba el tema del desarrollo del hombre y el medio ambiente y todo lo que sea la alimentación. O sea, tiene relación. Sí, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Así que bueno, creo que eso fue la orientación y bueno, no me equivoqué en lo que elegí. A veces dicen, ¿te facilitó? No sé, qué sé yo, me facilitó. ¿Y el peso del apellido? Porque digamos, es una cosa, no hablo de densitud de algo malo, sino justamente todo lo contrario, ¿no? ¿Pesó llamarse Favaloro? No pesó, pues la responsabilidad siempre estuvo. Creo que eso se mama, ¿viste? Claro. La responsabilidad de lo que haces, eso se mama en el ambiente familiar, o sea, de mis padres, la familia, y creo que eso se mama, no fue un peso para decir... lógico, es una responsabilidad, tengo 2.000 empleados en mis espaldas. Claro. Entonces, es una carga importante, ¿no? ¿Y de generación de trabajo y todo eso pesa más que a veces la profesión en sí. Claro. ¿Cómo ves la medicina hoy respecto a la relación médico-paciente, de cómo se trata? Sí, yo creo que la relación médica-paciente se ha desjerarquizado por dos razones, porque el médico se ha dejado de jerarquizar y por el otro lado, por los tiempos en que se vive, las visitas a veces por la mala remuneración, como en muchos casos hay por la consulta médica, y por otro lado, porque los pacientes ya vienen con información, ¿no? En internet bajan la información y uno solo juega a veces, si uno quiere, ¿no? De asentir o no lo que el paciente pregunta. Ratificar o refutar. Y no es así. La hipótesis con la que ya se sienta. El paciente es individual. Uno puede tener las estadísticas de resultados de algo para ese paciente, pero uno tiene que analizar cada caso, y eso es lo que decía René, el paciente es el privilegiado y el que debe ser analizado individualmente la condición que está para brindarle cualquier tratamiento. Seguro. Porque todos somos individuos. Entonces no podemos hacer, sí, una cosa masiva de estadísticas, pero
cuando uno está en el consultorio con el paciente, debe ser individualizado, el contexto hasta social, familiar, cómo adhiere o no ese paciente a un tratamiento. Uno va a elegir la mejor opción para ese paciente. René hacía mucho hincapié en la importancia de la prevención. Sí. No sería malo recordarlo a través tuyo. Eso es clave. René todas sus charlas terminaba con una diapositiva prevención que la llenaba de palabra prevención. Sí. Y realmente porque uno cuando tiene el infarto ya llegó tarde, es una prevención secundaria, ya el evento ocurrió, ¿no? El daño. Entonces, el tema que la prevención debe hacerse desde niños. La prevención, la aterosclerosis en el ser humano empieza ya de las plaquitas esas, la arteria se empieza a untar con grasa desde los 20 años. Entonces, si nosotros no llevamos una vida saludable, ¿eso qué es? Porque el mundo moderno tiende a estar más sentados, viendo la televisión, la computadora, el trabajo desde la computadora, ¿no es cierto? Realizar actividad física, cuidarse en la dieta, no fumar, evitar el sobrepeso, porque la diabetes, el sobrepeso, porque el tener sobrepeso lleva a la diabetes, a la hipertensión, el accidente cerebrovascular, el infarto. O sea, realmente es una... Porque hay cosas que no son modificables, ¿no es cierto?, en la condición de uno, que son la parte genética. Claro, yo tengo que mi padre, tuvo un viene. infarto de 30 años, pero eso me debe valer para decirme, yo me tengo que cuidar más. Más, el doble, más. Claro. Y no fumar o estar obeso, tener sobrepeso, tener presión alta y no cuidármela, no controlarla, o él toma la medicación mañana, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo que la condición de una enfermedad crónica es difícil sobrellevarla, como es el comer sin sal por la presión arterial, la medicación, la diabetes, son enfermedades crónicas, pero si uno se la trabaja desde chico eso, los cuidados, no comer comida chatarra, como decimos, ¿no? Saber seleccionar la alimentación, no es prohibirse, yo siempre digo, un gusto uno se tiene que dar en la semana, pero después uno tiene que hacer una vida saludable. El estrés es inevitable en los tiempos que vivimos, pero yo creo que hay que ayudarse con alguna maniobra, hacer yoga, caminar, no sé, alguna actividad, andar en bicicleta que a uno le relaje, le genera una lectura, pero algo que a uno le relaje para sacar ese estrés. Totalmente. O sea, la prevención es fundamental, porque si no, y de hecho en el mundo se estaba... 2025, que es proponerse en el año 25 reducir un 25% el evento coronario, ¿no? De la enfermedad cardiovascular. La sociedad europea y nosotros estamos todos inmersos en ese proyecto y realmente creo que con la prevención es la única manera, es una epidemia esto, es la primera causa de la enfermedad cardiovascular de muerte en el mundo. Vos sabés, Liliana, que hoy, bueno, paradójicamente, ¿no? Se están cumpliendo también 50 años de la creación del Centro de Asistencia al Suicida. Y es como inevitable, digamos, plantearte esto, porque Favaloro fue un hombre que le dio tanta vida a tanta gente, que fue un hombre al que es un prócer, lo amamos, y que se haya quitado la vida. Esas son las cosas inexplicables de la vida, él solo sabrá. Él solo sabrá. Y sí. Claro, pero es algo seguramente, es un dolor para, tema, para sí, todos. Bueno, sí, es un tema a tratar que creo que en aquella persona que padece algún cuadro depresivo y eso, bueno, yo creo que no es menor identificarlo, tratarlo, seguirlo. Pero bueno, en el caso de él solo sabrá. Exactamente. Es un hombre que... Son los misterios de la vida, ¿no? Sí, esas cosas que quedan la sin paradoja, sin pero bueno. Pero sí, ha dado tanto, mucho. ha dejado un montón. ¿Y qué se respira en la clínica, en el centro de Favaloro? Realmente estamos todos muy orgullosos, ¿no? Creo que... ¿Cuántos profesionales trabajan? 2000, ya te digo. 2000. Entre la fundación cuenta también con la universidad, ¿no es cierto? Claro. René hizo docencia, asistencia e investigación. La universidad tiene investigación básica en animales. Wow. Y tenemos 2 institutos del CONICET de investigación, uno cardiológico y uno de neurociencias, así que para nosotros es un orgullo. Trabajan unas 2000 personas y realmente para toda la comunidad, como decimos, la familia Favaloro es una familia Favaloro, de lo que hablo de las 2000 personas es un orgullo, ¿no? Son también
hito, símbolo de los trasplantes en la Fundación Favaloro. Sí. Hace algunos años ya empezaron con eso. Sí. ¿Cómo fue abrir esa nueva beta? René siempre pensó eso y de hecho, bueno, comenzó... El trasplante ya se empezó cardíaco en el Sanatorio Güemes. Luego se continuó en la Fundación y llevamos en todos los trasplantes. La Fundación realiza trasplantes de órganos sólidos como hígado, riñón, corazón, pulmón, páncreas. O sea, todos los órganos sólidos más médula ósea, que es un órgano no sólido. Así que realizamos todos los trasplantes menos el de córnea. O sea, todos los órganos, todos. Y realmente esto se continuó en la Fundación cuando se abrió el instituto y de cardiología y cirugía cardiovascular, y luego siguió con el trasplante renal, trasplante hepático y así sucesivamente, trasplante de intestino. Bueno, realmente para nosotros es un orgullo ser el primer centro del país donde más órganos se trasplantan. Ya llevamos 2.000. Wow. Y de cardíacos desde el Güemes llevamos más de 500 pacientes trasplantados, cardíacos. Es una experiencia muy grande y que llena, bueno, de satisfacciones, ¿no? Porque ¿Cuánto dura una operación de bypass, Liliana? Las cirugías de bypass en general duran 2-3 horas, o sea, ustedes saben que eso se hace a corazón abierto, como se dice, y el corazón se pone en circulación extracorpórea para llevar sangre al cerebro, se para que el cirujano trabaje tranquilamente en estas costuritas que nosotros ya había marcado una figura, si quieren mostrar algo. Obvio, sí, lo queremos mostrar. Yo te lo sostengo y vos lo en realidad indicás. estas son las primeras técnicas que hacía René, perdón, no me quiero detener, pero que era un parche, donde había una obstrucción en la arteria, sacaba la lesión, la obstrucción, lo que estaba enfermo, y le ponía un parche de vena o pericardio, que es la telita que cubre el corazón. Pero esto no duraba mucho, se tapaba. Y otra técnica era poner una vena, un trocito de vena entre las dos arterias, o sea, sacarlo feo, pero también no funcionaba, eso se tapaba, se ocluía. Y realmente podemos ver cómo es, ¿ven? Esto es la técnica de la unión. Esta es la vena, o en otro caso puede ser la arteria mamaria, y se hace un ojal y se va cosiendo con lupas. Así que realmente... O sea, es una técnica de costura. Sí, micrométrica, porque los cirujanos utilizan, o sea, se para el corazón, se hace esas suturas, tienen unas lupas especiales para ampliar el campo y poder suturar eso. Luego, cuando ya está todo reparado, digamos los puentes, y se baja la temperatura del cuerpo en ese momento, se vuelve a subir la temperatura y el corazón empieza a latir. Eso es fantástico. Maravilla, sí. Cosa increíble. Y empieza a circular el corazón y bueno, y se cierra. Realmente el paciente sale dormido de quirófano. Es una cirugía que uno tiene que estar con un respirador ayudado, entubado, uno está dormido, y cuando a medida que uno se va despertando, esto se hace en recuperación, no se hace en quirófano. A medida que uno se va despertando, la enfermera, esto es fundamental, el manejo de la enfermería es impecable, porque debe ayudar, acompañar y el postoperatorio no debe ser sentir. sencillo, ¿no? Pero uno le van explicando lo que va a sentir, lo que va a sentir, y que no se moleste, tratar de relajarlo. Hoy con la analgesia que hay no tenemos que sufrir dolores para nada. Entonces, colaborar, porque el paciente ahora le decimos, usted tiene que colaborar para poder, que ya una vez respirado solo, se saca el tubo endotraqueal que tiene la tráquea para ayudarlo a respirar. Y esos son 3 horas posterior de la cirugía, 4 horas. Y uno ya empieza en la recuperación, y la verdad que los cuidados que siempre decimos es que se suelde bien el esternón, cuidarse un mes, como cualquier fractura, 45 días. Liliana, quería preguntarte, bueno, por ser familiar vos conociste un aspecto que quizás quien conoció a René Favaloro en el área profesional desconoce. Por otro lado, sabemos que él, además de los adelantos médicos, le dio a la medicina mucha humanidad. ¿Hay algún ejemplo que vos en tu vida profesional y además familiar nos pueda dar una idea de la persona que era, además del médico? Y él siempre está... Y bueno, creo que él ha sido siempre muy transparente y se mostraba las preocupaciones
de la sociedad, la humanidad, y lo trasladaba a la familia. O sea, siempre ha dicho, le preocupaba que los hijos nuestros estuvieran conectados o a internet o los jueguitos, los games, bueno, ya son hijos grandes, todos esos jueguitos, y decían la importancia de los valores humanos, el poder compartir con el adulto esos momentos que a lo mejor eran, qué sé yo, nuestros hijos escuchaban AC/DC, sí. Y él decía, pero también un folclore es también bueno, y eso que en el ambiente. Pero bueno, esa conjunción, el querer hacer una simbiosis, transmitir el joven, el niño o el adolescente, que esa música era la importante, y y un Alfredo Zitarrosa con sus letras y sí, todo lo que transmitía a través de que él era una persona que le encantaba mucho la música de Alfredo Zitarrosa por sus letras, y realmente, pero era interesante porque ello lo llevaba a la práctica. O sea, él en las mesas lo ponía y era un tema a veces de debate, ¿no? Como en toda familia se armaba a veces, pero no, realmente las anécdotas, bueno, ese viaje que hicimos al sur en familia, éramos un montón, todos nosotros. ¿Escuchaba música a la hora de operar? Porque hay algunos cirujanos que escuchan música. Él no, pero hay cirujanos, sí, nosotros en el equipo quirúrgico tenemos cirujanos que se ponen música despacito. Bueno, eso es individual. Claro. Pero a René le gustaba música, mucho la música, sí, mucho el folclore. Si tuvieras que decir lo más lindo de René, el legado más lindo que te dio, bueno, además de, por supuesto, del amor por la medicina. Yo creo que todo lo que nos dejó a la comunidad, ¿no? Mensajes de lo social, a los jóvenes. Yo creo que eso es importante. Todos nos emocionamos cuando hablamos de René Favaloro, Liliana. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Y estamos muy felices de tenerte. Te agradecemos también esta emoción tan linda. Y bueno, y celebramos estos 50 años en donde tanta gente y la medicina entera. Sí, hay que celebrarlo porque creo que eso. Y tener gratitud. Sí. Tener gratitud. Claro. Con el legado, ¿no? Seguro. Todo yo creo que eso es lo importante, reconocer, agradecer y bueno, y seguir en este camino. Liliana, un beso enorme para toda la gente de Fundación Favaloro. Gracias a ustedes por esta invitación. Hacemos un corte muy breve, no te muevas de ahí, que enseguida seguimos con más Pura Vida cada día.